Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que todos estamos aquí. Hoy el tema es fundamental, es importante. No solamente porque hoy celebramos nuestros 10 años y me amerita una enseñanza específica para agradecer a nuestro Dios el privilegio, la oportunidad que nos ha permitido a nosotros, lo digo primeramente como familia pastoral, el poder guiar y liderar a otras familias hacia la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio. Y nosotros siempre, cuando iniciamos proyectos de vida, cuando tenemos metas en la vida, y de cualquier índole, cuando nosotros pues buscamos hacer algo para nuestro futuro más prometedor, pues como seres humanos todos tenemos la capacidad, ¿verdad?, de hacernos o moldearnos historias en nuestra cabeza, imaginándonos cómo terminará una u otra situación conforme a lo que hemos estado planeando y haciendo para que culmine con éxito, ¿no es así? Y seguro muchos de nosotros alguna vez nos ha pasado, sobre todo los que ya tenemos algunos años en esta tierra, hicimos cuando jóvenes planes, metas, situaciones para poder tener un futuro más prometedor. Nos esforzamos, trabajamos, planeamos y esperábamos algunas cosas, ¿verdad? Terminar la escuela, culminar con éxito los estudios e irnos a estudiar a otra ciudad, a otro estado, incluso hasta otro país, y vivir en una casa grande con tu esposo, tu esposa, tener un perro que se llame Rufo o Chester, para cuando ya tuviéramos 30, tener más o menos la vida encaminada hacia el éxito, ejercer nuestra carrera con éxito, con un trabajo estable, tener 2 vacaciones por año como mínimo, y etcétera, etcétera. Son planes que normalmente nosotros nos fijamos. ¿Amén? Pues hace 10 años, hermanos, lo que acaban de escuchar pues eran mis expectativas. Siempre quise tener un perro que se llamara así. Hoy tengo un perro de bolsillo, ¿verdad? Pero bueno. Pero hoy doy gracias a Dios por lo que tengo. Pero sobre todo, hermanos, porque en esos planes que yo tenía de vida personal, el Señor me añadió otros más grandes y me dio realmente un propósito y un sentido a mi vida que yo jamás hubiera imaginado. Ni siquiera estaba en mis planes y mis metas las cosas de Dios. Pero el Señor, hermanos, tiene planes para cada uno de sus hijos. Y ahora, después de 10 años, para muchos, los que iniciaron con nosotros, o si pueden recorrer 10 años de su vida, tal vez hoy el estar aquí, sus 10 años, ahora sus expectativas son distintas. En lo personal, mis expectativas, hermanos, ya son otras. Y después de este tiempo, conforme uno va creciendo, conforme uno va madurando, tanto personal como espiritual, las expectativas cambian por algo más tangible. Y las expectativas de vida recaen ahora ya sobre otras personas y sus actitudes, tanto para con nosotros, pero sobre todo para con la iglesia y los miembros que pues, la conforman. Puede que incluso sobre ti mismo, tu trabajo, las expectativas ya estén cambiando ahora que estás aquí. Y es natural que tengamos expectativas. Lo que no es natural es que en esas expectativas ya no esté Dios. Porque si el Señor te llamó a una familia, a una iglesia, ahora a tus expectativas, el Señor te va a incluir sus expectativas, las de Él, para darle sentido real a tu vida y un propósito en el cual tú le puedas honrar como Él lo espera de ti. Los discípulos, en la carta a los Hechos, cuando andaban con Jesús, nos muestra la historia de cómo inició la iglesia.
Y los discípulos, hermanos, vamos a ver en esta enseñanza de esta mañana lo que es una iglesia verdadera. Los discípulos de Jesús, cuando estuvieron con Jesús, y lo vemos en los evangelios, también tenían expectativas. Ya no solo tenían expectativas de su propia vida, sino cuando Jesús los llamó al servicio, pues ahora, hermanos, sus expectativas habían cambiado. Esperaban que Jesús fuese un rey como los reyes que ellos conocían en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Jesús fue entregado y fue muerto. Fue crucificado en la cruz. Su esperanza ahora estaba enterrada detrás de una gran piedra, y es difícil imaginarse el asombro, la emoción o el gozo de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. No es algo que yo no puedo imaginarme. Luego de que experimentaron tristeza en la crucifixión y ver su esperanza enterrada y muerta en la persona de Jesús, ahora, hermanos, sus ojos iniciarían una nueva etapa de sus vidas, ya con otras expectativas, con los ojos verdaderamente abiertos a las verdades que Jesús les había enseñado antes de ir a la cruz, pero que ellos en su momento no habían podido entender ni comprender. Cuando Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca de los ancianos y sea entregado y muerto y resucite al tercer día, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, tal cosa te acontezca, y si es necesario, yo doy la vida por ti. Pero no entendían, hermanos, no entendían el por qué era necesario, aunque Jesús les decía en cada frase, es necesario. Ni aún así lo entendían, y es entendible, ¿verdad? ¿Cómo iba a poder confiar en alguien que decía que tenía que ser muerto para que se cumpliese lo que Dios les había prometido? O sea, y hay que entenderlo, hermanos, humanamente. Pero Jesús, hermanos, antes de ascender al cielo, les promete que no estarían solos, que les mandaría un consolador y que recibirían poder cuando este consolador, que es el Espíritu Santo, viniera sobre ellos para que pudieran ser testigos de lo que ellos habían visto en toda la tierra y el tiempo que estuvieron con Jesús. Después, Jesús asciende al cielo de manera gloriosa ya cuando resucitó y anduvo con ellos los días que nos muestra la Biblia, y dos varones vestidos de blanco, nos narra el libro de los Hechos, y les dicen, así como han visto a Jesús ascender al cielo, así lo verán descender cuando venga por su iglesia. Y eso, hermanos, es una promesa maravillosa. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos, con lo que concierne a nuestro festejo? Hermanos, son 10 años de ser una iglesia. 10 años para muchos es muy poco. Para muchas personas dirán que el pastor tiene muy poca experiencia después de 10 años, porque siempre esperan ver un hombre lleno de canas para que pueda tener experiencia, y es cierto. Pero la experiencia, hermanos, no viene por los años y años y años, viene por lo que uno esté en la palabra de Dios y caminando con Jesús. Y eso es muy sencillo de entender, hermanos. Jesús estuvo 3 años con los apóstoles, y los apóstoles iniciaron la iglesia. No tenían 10 años, tenían 3 de andar con Jesús. ¿Tenían la madurez suficiente para hacer lo que hicieron después de 3 años? Por supuesto que sí. Así que en eso nos tenemos que basar, hermanos. Siempre estamos en el factor tiempo. Hay personas, hermanos, que tienen no solo 10, 15, 20 años en la palabra de Dios y siguen en pañales espiritualmente hablando. El tiempo no tiene nada que ver. Hay personas que tienen 6 meses y ya están acá en un ministerio. ¿Tiene algo que ver el tiempo? No, hermanos, eso tiene que ver cómo caminen con Jesús, cómo anden con Jesús, y si realmente están en la iglesia, comprometidos con la iglesia. Y 10 años, hermanos, de servir. 10 años que para mí parecen que fueron ayer. 10 años, hermanos, de verdaderas bendiciones. Y hago énfasis en el 10 porque el número 10
en la Biblia tiene un significado. El 10 en la Biblia, hermanos, es número de plenitud o de perfección del orden divino. Y la Biblia está llena, hermanos, del número 10 para enseñanza nuestra. Porque el número 10, escúchalo bien, mi amado hermano, habla de la responsabilidad humana. Número 1, el diezmo. El diezmo se da por responsabilidad, no por obligación, ni por conveniencia. Se da por responsabilidad, porque así lo estableció el Señor. Juicio en Egipto. ¿Cómo estableció Dios el juicio para Faraón? Con 10 plagas, para que se pudiese cumplir y soltara a la nación de Israel. Los israelitas en el desierto, hermanos, tentaron 10 veces al Señor. ¿Creen que es casualidad? Hay registrado en la Biblia 10 patriarcas antidiluvianos. Antes del diluvio, hermanos, 10 patriarcas antidiluvianos. La palabra aleluya es una palabra universal que en hebreo significa alaben a Jehová, alaben a Yahvé, alaben a Jah, alaben a Dios. Eso significa la palabra aleluya. Hay 10 salmos que empiezan con la palabra aleluya. ¿Casualidad? Por supuesto que no. En Romanos 8, 38 a 39, hay 10 cosas que no nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. 10 cosas. Romanos 8, 38 a 39. Y el Salmo 119, este salmo tan espectacular y especial, describe la palabra de Dios de 10 formas. No se las voy a decir por cuestión de tiempo, pero describe la palabra de Dios de 10 formas. Y así, y así, y así, hermanos, como te puedes dar cuenta, con tan solo lo que te he dicho, te puedes dar la importancia del número 10 en la Biblia. Amén. Esto te lo digo para que te intereses más en la lectura, ¿verdad? Y pongas atención en esos pequeñísimos, grandes detalles. Porque la numerología divina, la numerología de Dios, tiene grandes enseñanzas para nosotros. Gracias a Dios, hermanos, en esta iglesia contamos con el curso de numerología. Pero solamente que hay que estar lo suficientemente maduro para poderlo recibir. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Te lo digo. ¿Por qué? Porque te vas a ir de espaldas. Y se necesita fe para soportar la información del Señor. No se le puede dar carne a un recién nacido, ¿verdad? Se le tiene que dar leche. Y tenemos que empezar desde el principio. Pero a 10 años, hermanos, ya algunos de nosotros ya deberíamos de ser maestros. Y deberán de estar aquí, predicando la palabra de Dios. En mi lugar. Como un descanso. ¿Amén? Dice amén, se escuchó. Pero bueno, está bien, hermanos. Durante estos 10 años hemos vivido muchas cosas, buenas y malas, gracias a Dios. Hemos tenido planes, metas, anhelos, altas y bajas, momentos de gozo y de tristeza. Hemos puesto lo mejor que hemos podido, hermanos, para que esta obra siga y permanezca. Tenemos sana doctrina, sistema de discipulado, instituto bíblico, recursos, cursos, talleres, herramientas espirituales y material de sobra para preparar personas capacitadas para expandir el reino de Dios. Pero después de 10 años, puedo decir con toda honestidad que aún nos falta mucho por hacer y mucho por crecer. Porque no nos hemos multiplicado como deberíamos. Y aquí es donde todos nos debemos de ver en un espejo. La pandemia, la falta de tiempo, la falta de personal capacitado podrían ser la mejor excusa, pero no las podemos poner. No puedes poner ninguna excusa para multiplicarte, ni siquiera esta pandemia. ¿Qué es entonces lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado como individuos que pertenecen a una iglesia? El poderse multiplicar.
Solo una cosa, hermano. Una cosa nos ha faltado y tenemos que reconocerla a la brevedad. Fe. Solamente nos hace falta fe. La palabra más pequeña, pero la más grande e importante de todas. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no agradas a Dios. Y no hay ninguna objeción ni ninguna excusa que le puedas poner. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible hacer la obra que nos fue encomendada a todos. No solamente al pastor, a todos los que me están escuchando en esta mañana. A todos. No estamos dando el impacto que deberíamos de dar como iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque en estos tiempos la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no me refiero a esta iglesia, a la iglesia en general, tiene poca influencia en el mundo. Y es porque el mundo tiene mucha más influencia sobre la iglesia. Muchas iglesias padecen este mal, porque están más interesados en agradar al mundo que en agradar a Dios. La gente viene a iglesias buscando que se le agraden sus oídos, no los oídos del Señor. Buscan que la música, que los ministerios, que el local, que las sillas sean de su agrado, más que la misma palabra que les hace emitir en ese día. Y ese es el problema. Pero hablando de la nuestra, necesitamos, hermanos, vernos en un espejo como la iglesia después de estos 10 años y ver hasta dónde hemos crecido como iglesia, como familias en la fe y como individuos, personalmente hablando, porque la salvación, hermanos, es individual, es personal. Y nuestra relación con Dios, con Jesús, nuestro caminar con Dios es personal. No estoy diciendo que no importa el matrimonio, los hijos, no, hermano, no, por supuesto que no. Pero tu crecimiento, hermanos, es personal. En una familia, el hijo puede crecer más que los padres, espiritualmente hablando. La esposa puede crecer más que el esposo, o el esposo más que la esposa, o sea, es personal. Maravilloso sería, hermanos, que la familia entera creciera al mismo tiempo, pero el Señor ha repartido dones y tiene planes especiales con cada miembro de una familia. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que estar bien atentos, porque precisamente, hermanos, tenemos que vernos en un espejo y reconocer después de 10 años cuánto hemos crecido en lo personal y en lo grupal. Y si no es satisfactoria la respuesta, bueno, hermanos, pues hoy vamos a entender y aprender qué es lo que necesitamos para crecer como Dios espera que hagamos. Amén. Así que, ¿qué necesitamos, hermanos? Pues necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver al origen de la iglesia, que se le conoce como la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, para que volvamos a retomar el rumbo original y efectivo. Y te vas a dar cuenta, hermanos, en esta fabulosa historia, en esta fabulosa enseñanza, que ni la pandemia impide que uno crezca o se multiplique. Simplemente no lo has querido hacer por falta de fe. Porque tienes más miedo. Y no digo que seas irresponsable y salgas y... No, hermanos. Pero has tenido más miedo a lo que pasa allá afuera que a lo que Cristo te prometió. Y eso es falta de fe. Y esa es la razón de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos, mis amados, regresar a la iglesia primitiva. Es verdad, hermanos, que hoy en día es muy difícil compartir el evangelio, porque el mundo está en una debacle moral. Hoy, no es cierto, ayer, una tristísima noticia.
Se celebra el primer matrimonio igualatario en Celaya. Bombos y platillos. Solo espero que estén preparados para el juicio que viene a la ciudad. Tú, si tienes ese pensamiento retrógrada, ¿qué tiene de malo? El amor es el amor, no importa que sean del mismo sexo, todo tiene de malo, porque la Biblia estableció en Génesis el matrimonio entre hombre y mujer, y Dios no acepta esas cosas, y nosotros como iglesia no lo debemos de aceptar. Ahora, por eso no estoy diciendo que tenemos que salir a marchar, y no, hermanos, nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio, y que pase lo que tenga que pasar. Y por eso no crecemos, porque nuestro pensamiento está más influenciado por esos nuevos pensamientos de la sociedad. ¿Qué tiene de malo, pastor? Pues todo lo que dice la Biblia tiene de malo. ¿Sabes por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué crees? Precisamente por eso. Pero no pasa nada, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con estar pensando esas cosas. Eso no pasaba en la iglesia primitiva, pero había cosas peores. Había cosas peores que esa. Pero hermanos, si hoy creemos que es difícil compartir el Evangelio, hermanos, hay que ir a Hechos y te vas a dar cuenta que nunca ha sido tan difícil compartir el Evangelio como en esos tiempos. Como lo fue con la iglesia del primer siglo, con los apóstoles del Señor. 11 y después 12 con Matías. 12 apóstoles, hermanos. Yo pienso que en esta iglesia hay más de 12 cristianos. Amén. ¿Qué está pasando? Estos 12 hombres poblaron, hermanos, toda Asia, Europa y el Medio Oriente de iglesias. Pablo, hermano, las misiones que tuvo fue establecer iglesias. Hermano, nosotros fueron a otros países, cruzaron océanos, enfrentaron peligros diversos, tormentas. Tú ni siquiera quieres cruzar la calle para presentar el Evangelio al vecino. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Tenemos compañeros en la escuela, tenemos compañeros en el trabajo y sabemos que el día que ellos mueran por esta pandemia, ¿a dónde crees que van? Al infierno. Porque tú no estás haciendo la parte que te corresponde como iglesia. Una vez que tú presentas el Evangelio, si esa persona rechaza a Jesús, tú cumpliste y el Señor te va a dar tu mérito. Pero esa persona, si rechaza a Jesús, va directo al infierno. Eso es lo que pasó en el primer siglo, hermanos. Porque en el primer siglo existía una pandemia que se llamaba Coliseo Romano. Y todo aquel que predicara el Evangelio era comida para los leones y diversión de los romanos, ¿verdad? Hoy, hermanos, no tenemos ese impedimento. La pandemia no impide que seamos cristianos. Impide ciertas cosas, no que expandas el reino de Dios. Porque en tu misma casa tienes personas que están condenadas al infierno. Y si realmente dices amar a tus familiares, deberías estar ahí listo y dispuesto para presentar el plan de salvación. Orar con más fervor, con más tiempo, con todo lo que tengas que hacer, hermanos. Y el Nuevo Testamento, hermanos, nos da esa visión. Tenemos que echar la mirada atrás para poder ver las primeras iglesias, las primeras comunidades conforme a lo que la palabra estableció. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que se le conoce como Hechos de los Apóstoles, nos da una idea de cómo los primeros cristianos comenzaron a proclamar el Evangelio, lo que hacían, y en ello nos muestra numerosos rasgos esenciales de la iglesia de Cristo, hermanos, que debemos imitar. Debemos imitar. Y vamos a ver, hermanos, 4 cositas, nada más. 4 cositas, de media hora cada una. No se creen. Vamos a ver 4 cositas en media hora. Por favor, en media hora vamos a ver 4 cositas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo vamos a entender nosotros, como iglesia de Cristo verdadera, impactar no solamente a nuestros vecinos de aquí, impactar a la ciudad entera, y si el Señor así lo ha determinado, estados, y como lo mandó el Señor Jesús, ir y hacer discípulos? ¿A dónde? A todas las naciones. De alguna manera, gracias a Dios,
lo estamos haciendo gracias a las redes sociales. Años atrás yo las satanizaba, ¿verdad? Y todos ustedes también, bueno, los que somos mayores. Y gracias a Dios, en esta pandemia las redes sociales fueron fundamentales para seguir expandiendo el reino de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por las redes sociales, nuestro canal de YouTube y de Facebook pueden llegar a otros países, rebasamos fronteras, porque hoy nos ven en Europa, aunque no lo quieras creer, nos ven en Estados Unidos, nos ven en Ecuador, nos ven en Colombia, nos ven en Guatemala, en Cuba, España, y no me acuerdo qué más países, perdónenme, no traigo la nota, pero nos ven gracias a las redes sociales. De alguna manera estamos llevando la palabra de Dios a otros países. Pero es increíble e irónico que mejor de otros lugares, de otros países, nos sigan con más ahínco que nosotros mismos. Es increíble, hermanos, cómo pasan reprobados cuando se les presenta un video, una predicación, y tiene 3, 4, 5 vistas por los miembros de la iglesia. Y en Estados Unidos, en España y en estos países que mencioné, hay hasta 100 reproducciones de los videos. Y eso debería avergonzarnos, porque no estamos apoyando a nuestra iglesia como deberíamos, hermanos. Tenemos que tener una visión. Y por esta vez nuestra visión tiene que ser hacia atrás para poder impulsarnos como nunca lo hubiéramos imaginado. ¿Qué tenemos que imitar de la iglesia primaria, de la iglesia primitiva? Hechos, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 2, 3 y 4. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que necesitamos, hermanos, es volver a entender que no se puede hacer la obra de Dios sin estar llenos del Espíritu Santo. Muchas veces salimos y queremos hablarle a alguien y al primer, no tengo tiempo, ya nos derrotaron. Pero es porque vamos en nuestras fuerzas. Y mientras vayamos en nuestras fuerzas, siempre vamos a perder. Dice el Antiguo Testamento que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. La única manera, hermanos, en que se pueden ganar almas para Cristo es dejándose guiar por el Espíritu Santo. No por tu intelecto ni por tu capacidad humana para ganar una persona. Es por el Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, fue lo que pasó con los primeros cristianos. Vino, hermanos, el Espíritu Santo, sabemos la historia. Y cuando habla de hablar en lenguas, no habla de lenguas extrañas, habla de idiomas. Sana doctrina, idiomas, para poder llevar el Evangelio a otros países, a otros lugares. Y si tú tienes el don de tener o poder hablar otro idioma, pues es un don que vino de lo alto. ¿Y para qué crees que el Señor te lo dio? Para expandir su reino donde se habla ese idioma. ¿O qué creías? ¿Que solamente era para que tuvieras estrellitas ahí? No, hermano. El Señor te llamó por una razón y espera mucho de ti, y al que mucho se le da, mucho se le espera. Amén. Así que tenemos que llenarnos. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos. Los cristianos no solo hablamos de Dios, sino que los cristianos lo experimentamos. Dime, amado hermano, durante esos 10 años o los años que tengas de ser salvo, no de estar aquí, ¿cuántas veces has experimentado a Dios? Hay que hacerlo, hermanos, porque esa es la diferencia de ser un verdadero hijo de Dios. No somos hijos de vecino, somos hijos de Dios. Y tiene que haber
una experiencia de andar con Él. Ahora, esto es lo que hace que la iglesia sea diferente a cualquier otra organización en el planeta. La diferencia, hermanos, es que la iglesia de Cristo tiene y cuenta con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la autoridad de parte de Dios para hablar de Dios a las personas, nadie más. Nuestro gobierno, hermanos, no tiene esa autoridad, ni ninguna institución humana tiene esa autoridad para hablar de Dios. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque la gente de allá afuera, y es una ironía, la gente de allá afuera quiere ver en nosotros antes que oír algo de nosotros, los cristianos. La gente, hermanos, de verdad, antes, para poder creer en nosotros, antes tiene que ver en nosotros para que puedan oír lo que nosotros les tenemos que decir. Y aquí es donde entra el problema, ¿verdad? Porque decimos, pero no hacemos. Presumimos, pero no hacemos nada de lo que nos jactamos hacer. De nada vale, hermano, que seas una persona que se la pasa subiendo posts en Facebook de palabras bonitas y frases y versículos en la Biblia, de la Biblia en Facebook, para tus redes sociales, si no haces nada para tu iglesia, hermano. ¿De qué sirve que hagas eso si no traes nadie a los pies de Cristo? Y no te estoy diciendo que sea malo que lo hagas, pero dime, hermano, ¿de qué aprovecha? Y no te digo que no lo hagas, síguelo haciendo. Pero ve, hermanos, cómo están. La gente quiere ver antes que oír lo que nosotros les tenemos que decir. Porque para la gente que no tiene fe, para ellos ver para creer. Amén. Amén. Nosotros, los que somos hijos de Dios y tenemos realmente fe y conocemos lo que es la fe, para nosotros el ver no es creer, sino el creer es para ver. El Hijo de Dios, para que pueda ver maravillas, primero tiene que creer antes que ver. Y por eso el Señor Jesús le dice a ese apóstol incrédulo, así como tú comprenderás: bienaventurado eres, bienaventurados son los que creen y no ven. El mundo quiere ver, hermanos. ¿Y qué creen? Que Dios nos mandó para que nos vean. Ahora, ¿qué es lo que están viendo? Ahí el problema, ¿verdad? Nuestro gobierno no tiene el Espíritu Santo. La ONU no tiene el Espíritu Santo. La OMS, donde está fundada toda tu esperanza en esta pandemia, no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tiene la iglesia. Ninguna institución, hermana, ninguna otra organización tiene el poder de Dios en ella. Dios prometió su Espíritu para ayudar a su iglesia, y la iglesia tiene y se llena del poder de Dios a través de la palabra y de creer en Dios. Y una vez que crees en Dios, puedes hacer esto y aquello y muchas cosas más, dijo el Señor. Pero para que hagas eso, ¿qué es lo que te hace falta? Fe. Y el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías esto, esto y aquello. ¿Y por qué no lo hacemos? Si necesitamos, fíjense, hermanos, el Señor Jesús dice: el grano de mostaza, hermanos, es como la coma que tienes en tu Biblia. Es como el punto que está en tu Biblia. Es la semilla de las más pequeñas que existen. Y necesitamos ese tamaño de fe para hacer la obra de Dios. No hacemos la obra de Dios. Dime, hermano, ¿de qué tamaño es tu fe entonces? Increíble, ¿verdad? Tal vez necesitamos un microscopio para verla. Y eso es triste, porque ya deberemos estar en otra etapa de nuestra vida. Número 2. ¿Qué otra cosa necesitamos imitar de la iglesia primitiva? Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11. Ya ahí estamos. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué hizo Pedro? Alzó la voz. Dime, hermano, hermana, ¿cuántas veces has alzado la voz? Pastor, pues esta misma mañana cuando mis hijos no se querían parar. No me refiero a esto. Cuando la Biblia habla de alzar la voz, se refiere, hermanos, tomar la autoridad que Dios te da en la voz de la palabra y proclamar el Evangelio, primeramente a las personas que están en Jerusalén y que tipifican nuestra propia familia. Dime, hermano, en tu casa, ¿alzas la voz con el Evangelio? O cuando se trata del Evangelio, mejor te callas, porque no vaya a ser que se burlen de ti. Mejor que no sepan. ¿Verdad que así es? Y por eso no impactamos. Si no podemos impactar a la propia familia, es difícil, por supuesto que sí. Jesús mismo le costó trabajo, no porque él no pudiera, sino por la incredulidad de su familia. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a impactar la familia para poder salir, a impactar a los demás. ¿Y qué creen, hermanos? Pedro, un hombre del vulgo, sin estudios, tomó el liderazgo y se levantó. Hombre con don de profecía, por supuesto, para que vayan ahí poniendo nota, hermanos. Alzó la voz y proclamó el Evangelio. Y en un solo discurso ganó 3,000 almas. Un hombre sin preparación, pero que echó mano de los dones espirituales. Y estamos en eso, ¿verdad, hermanos? En los dones espirituales. Y si tú ya sabes cuál es tu don, bueno, hermano, pues ya vas empezando a ver qué es lo que necesitas para que esta iglesia crezca, ponerlos en práctica. Todos los cristianos, hermanos, tienen dones. Y en la iglesia primitiva, déjenme les digo una palabra que no te va a gustar. En la iglesia primitiva no había espectadores. Todos estaban al servicio de Dios, sin excepción. Todos. Ahora, es entender, hermanos, que no todos fuimos llamados para ser sacerdotes, para ser pastores o maestros, es verdad. Pero, hermanos, sí estamos todos llamados a servir a Dios. Nos dice la Biblia en la carta a los Corintios que nos fue dada esa necesidad, que nos fue impuesta esa necesidad. Y aparte Pablo dice: y ay de mí si no lo hiciere. Y cuando Pablo dice ay, hermano, pues es la onomatopeya del dolor. Así que tienes que poner atención a cada palabra. Fuimos llamados, hermanos, a proclamar el Evangelio. No fuimos llamados solamente a estar sentados esperando que me sirvan, esperando que me den, que me apapachen y que me hablen bonito, ¿verdad? Porque para empezar ese no es el Evangelio. Fuimos llamados a servir. Y Cristo mismo nos puso el ejemplo. Porque Él, en lugar, hermanos, de venir a ponerse como lo que era, Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo del Dios Altísimo, dice la Biblia en Filipenses que Él se humilló en la condición de hombre y se negó a sí mismo. Y muchas veces venimos a la iglesia, hermanos, y decimos que no lo hacemos, pero nuestros hechos lo demuestran. Venimos a la iglesia esperando a que se trate como yo me merezco, porque yo soy, y yo soy esto, y yo hago lo otro. Y, hermano, aquí en la iglesia eres hijo de Dios, igual que el hermano que tienes a tu lado o el que tienes atrás, con las mismas responsabilidades y con los mismos privilegios que Dios otorga a cada uno de sus hijos. Aquí nadie es mayor que nadie, porque el que quiera ser mayor, ese va a ser nuestro servidor. Amén. Eso es lo que vino el Señor Jesús a enseñar, a mostrar y a hacer. Por tanto,
debemos esforzarnos para que todos participen, y los dones espirituales, mis amados, juegan un papel fundamental en la obra de Dios. La pasividad no es una opción. La pasividad no es una opción. Si alguien solamente quiere sentarse y ser servido por los dones, no está caminando según la voluntad de Dios y está desperdiciando lo que Dios le ha otorgado. Y se está comportando como cualquier gentil allá afuera. ¿Qué sientes tú, hermano? Cuando tú, con mucho trabajo, y yo creo que los padres lo entendemos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho dolor de espalda, de cabeza, estrés, todo lo que sufrimos, llegas a casa y le das a tu hijo todo lo mejor que puedes, y este hijo ni siquiera te reconoce tu esfuerzo. ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes defraudado, decepcionado, con dolor? Ahora imagínate, hermano, Dios dio a su unigénito, no escatimó ni dar a su hijo en la cruz para que tú pudieras entrar al cielo. ¿Por qué nosotros sí somos capaces ingratamente de ponerle peros al Señor para el servicio? Hay pastores que se congregan a las 11 de la madrugada y todavía llegas tarde. Cuando el Señor, hermanos, cuando llegaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Porque venimos a arrestarlo. ¿Qué hizo Jesús? Yo soy. Ay, a esta hora, es hora de la madrugada, están locos. A esa hora se entregó por ti y por mí. ¿Por qué siempre estamos escatimando eso, hermanos? ¿Por qué siempre preferimos quedar bien con el inconverso que con Dios? Ay, pastor, pues es que mi marido se enoja, pues que se enoje, hermana. Ya tiene 2 trabajos, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que seas una mala esposa, ¿no? Pero el Señor te dio algo. Y lo mínimo que espero, hermanos, pues es ser agradecido. Lo mínimo. Porque lo que espera de ti es mucho más. ¿Y qué hacen estos apóstoles, hermanos? Trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Ninguno ponía ninguna objeción. Todo lo que hacían, lo hacían para la gloria y la honra de aquel que los salvó. Y es lo que venimos a hacer a la iglesia, hermanos. Trabajar para el Señor. Número 3, Hechos 2, del 16 ahí en adelante. Dice: mas esto es lo que dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué estamos viendo aquí? Primeramente, hermanos, como número 3, estamos viendo a Pedro exponer la palabra de Dios. Tú deberías de saber qué profeta está citando. ¿Lo sabes? Es el profeta Joel. ¿A poco se viene en la Biblia? Sí, hermano, ahí está. Es el profeta Joel y está dando un resumen de lo que le va a suceder a este mundo. Pero al final de cuentas llama mi atención, hermanos, cómo termina el profeta. Y fíjense, hermanos, hace 2400 años ha escrito esto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Con qué termina? Con el Evangelio, hermanos. Con el Evangelio. Lo que nos hace falta proclamar y alzar la voz y conocer las Escrituras para a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, no seamos avergonzados y recibirla con mansedumbre y más bien mostrar el conocimiento que hemos recibido al estar en una iglesia y no desechar cada enseñanza.
No que no pase por nuestro oído y que salga por el otro. Que seas una persona que solamente viene a buscar beneficio de la iglesia. Es que pastor, yo necesito que me sanen. Sí, hermano, eso será cuando Dios lo diga. Que quiero que oren por mí, por supuesto, vamos a orar. Es que yo necesito esto, yo necesito aquello. Solamente yo y yo. ¿Y por qué no vienes y dices, hermano, ¿en qué puedo apoyar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué hago? ¿En qué necesito? Pongo mis servicios. Yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Tengo un vehículo, yo tengo tiempo para cuidar a los niños y otras personas vayan a evangelizar. Yo te puedo cuidar tus hijos mientras nuestros hermanos discipulan. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Yo no tengo tiempo para Dios. Yo solamente quiero mi tiempo para mí. Es que tengo muchos exámenes, pastor. Está bien, hijo, gracias a Dios. Pero también tienen un tiempo donde se acaban los exámenes, ¿verdad? Ahí es donde debemos de poner, Señor, aquí estoy. Esto, hermanos, como número 3 es ofrecer una verdad que transforma. La gente de afuera, hermanos, necesita ver una verdad que transforma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Cosas prácticas. La iglesia primitiva no ofrecía una nueva psicología, ¿verdad? No ofrecía un moralismo cómodo, hablando de lo que les hablé al principio, ni una espiritualidad agradable, algo que me guste oír. A mí no me gusta, pastor, que me diga que soy un pecador, un miserable y que me voy a ir al infierno. Yo quiero escuchar que el Señor va a resolver todos mis problemas, que me va a dar una casa grande y que si alguien me da yo le doy, si no, no. Eso no es un cristiano, ni siquiera es un hijo de Dios. Eso es un hijo de Satanás. Eso es un hijo del diablo. Es la cizaña que está en la iglesia. Eso no es la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia primitiva no ofrecía shows gospel, ¿verdad?, para que sea de tu agrado. Si no, ahí no está el Espíritu Santo. Ni conciertos, ni discotecas cristianas. Eso no lo ofrecía la iglesia primitiva. Y hoy en día, hermanos, nuestros jóvenes están cautivados por esas estupideces. Y lo digo así, porque hasta coraje me da. Los jóvenes prefieren ver al muchacho guapo en la guitarra, con luces estroboscópicas y un sonido especial. Y que eso parezca más bien una discoteca, y entonces sí voy. Con al hermano Rica. Pues no, hermanos, eso no es la iglesia de Cristo. Muchas iglesias cristianas están yéndose por ese lado para poder cautivar y amar a la gente a través de esas cosas. Eso no lo vemos en la Biblia, hermano. No, pastor, pues eso está muy mal, por eso no se multiplica, es que le hace falta esto, le hace falta aquello. Sí, hermano, yo no lo veo en la Biblia. Más bien a ti te hace falta recibir a Cristo como tu Salvador para que entiendas el Evangelio. Porque quien piensa así, hermano, créanme que ni siquiera ha entendido lo que es el Evangelio. Siempre han creído que la Biblia, que la iglesia, que las predicaciones se tratan de ti. Y venimos a la iglesia porque creo que la iglesia se trata de mí. No, hermano. La iglesia se trata de Cristo. La vida cristiana se trata de Cristo y de reflejar la imagen de Cristo a los demás para que ellos puedan venir cautivados por Cristo, no por mí. Y eso solo se logra a través de la llenura, el conocimiento y poner en práctica los dones. Porque es la imagen, hermanos, de Jesús en nosotros reflejada este mundo de porquería. Este mundo que tanto amamos, que de verdad ojalá y le pase lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Tal vez es lo que necesitas que pase para que entiendas que la Biblia es real, que el infierno es real y que Cristo dio la vida por ti realmente para que fueras al cielo. Eso es lo que necesitas ver. Ahora, no falta mucho, ¿verdad?
Tan solo vean lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, China. Hermanos, estamos en vísperas de los últimos días. Y tú haciendo planes para irte al cine, hermano. Dice por ahí un chiste cristiano, que cuando quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Ahora, ya no voy a ir al cine entonces. No. Entienden el concepto, ¿verdad? Haciendo planes, cuando la misma Biblia dice, si el Señor quiere. No, y es que mis expectativas es ir a París, ir a Londres. Muy bien, hermano, pero espero que en esas expectativas sea para llevar el Evangelio también, porque es para lo que el Señor te llamó, ir a todas las naciones. Eso es algo, hermanos, que debemos de entender. Y la iglesia, hermanos, primitiva, pues la del primer siglo ofrecía la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio que tiene el poder de cambiar y de transformar vidas. Es la única. Ningún otro mensaje transforma vidas más que los que se dan conforme a la voluntad de Dios en las iglesias. Muchos son adeptos a estos fulanos que tienen ahí su canal de YouTube, en Facebook, que son famosillos y son muy adeptos y que hasta comparten ahí de estos motivacionales y de estos, ¿cómo les llaman? Que enseñan a otras personas, que dan cursos de motivación, tienen un nombrecito. Gracias. ¿Quién dijo por ahí? Que se llaman coaches o coaches. Coaches, gracias. Motivacionales. Y te enseñan y te dan motivaciones personales, pero ninguna bíblica. No, pastor, los que yo sí comparto son motivacionales. ¿En serio? Tal vez te motiven. Ahora dime, ¿a qué te motivan? ¿A glorificar a Dios? ¿A glorificar tu persona? ¿A que tú seas feliz? ¿A que tú seas mejor? ¿Eso está mal? No. Pero si en esas expectativas, hermano, no está glorificar el nombre de Dios, es basura. Y aunque sean de renombre, salen en la tele, pastor. ¿Sí? Eso es algo, hermanos, que tiene que cambiar en nuestros pensamientos. Tenemos que entender que si nosotros queremos motivarnos, la más grande motivación, hermanos, es que tenemos asegurada nuestra ciudadanía en los cielos. Que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y que Cristo intercede ante el Padre para que yo no sea castigado en esta tierra por mis pecados. Eso, hermanos, no te es suficiente motivación. Pero queremos escuchar exactitud de palabras, ¿verdad? Grandes elocuencias, locutores elocuentes que me convenzan, que me hagan poner la piel chinita, hermanos. Yo, para ponerme la piel chinita, lo único que necesito es un himno. Un himno de mi Dios. Y con eso tengo para caer de rodillas ante Él. Tú o algunos, si no escuchan una canción a Gándara o a este otro más famoso, ¿cómo se llama? Díganlo con confianza, hermanos, pues ustedes los conocen más que yo. ¿Cómo se llama? Jesús Adrián Romero. ¡Ay, qué bonito, qué lindo! ¿Cuántas almas has ganado después de esa canción? Ninguna. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, ¿es pecado? No, hermanos, no. A veces cantamos de ellos aquí. No, no es pecado. Pero entiende, hermano, lo que te debe de motivar es lo que Cristo hizo por ti. Y más que suficiente, porque Él es el que lo llena todo. Y es por lo que estamos aquí. Y nosotros tenemos que ofrecer esa verdad que transforma a las demás personas, no engañarles, diciendo, no, mira, te haces cristiano, todos sus problemas se resuelven, incluso hasta tal vez si te hagas rico. No, hermanos, eso es una mentira. Eso es una blasfemia para empezar. Tú no puedes decir eso. Lo que nos espera en el cristianismo, hermanos, es persecución.
burlas, ataques y tal vez hasta la muerte. Pastor, pues por eso no vienen. Bueno, hermanos, eso es lo que hicieron los apóstoles. Y eso es lo que nos espera a nosotros con gloria. ¿Por qué creen que las cartas de Nazi en Apocalipsis 3 y 2 y 3 dice que al que venciere, yo le daré una recompensa? Porque esta es una lucha y tenemos que vencer para poder ser merecedores de ello. Y hay muchas cosas más que ahorita no es el tiempo, pero es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la misma Biblia que cualquier cristiano y tenemos la capacidad de transformar vidas de las personas que nos rodean. Pedro, hermanos, su primer sermón, 3,000 almas. Su segundo sermón, 5,000 almas. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántas llevamos nosotros? Último punto, Hechos 2, 42, 47, los que tenemos allá atrás precisamente. Solo versículo 42 y el 47 dice: y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, y comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Estamos viendo la efectividad de hacer todo lo que ya mencioné. En la iglesia del primer siglo, los cristianos se amaban y se cuidaban unos a otros. Hermanos, tenemos una misión. Vamos a orar por un hermano que está en esta necesidad. La primera frase de que no hay amor es: ¿y a qué horas va a ser? Retírate. Hermanos, vamos a hacer un evento, pero no va a ser el domingo. ¿Cuándo va a ser, pastor? Ya sabemos con quién contar, ¿verdad? Pastor, es que yo trabajo. Sí, hermano, yo lo sé. Yo también. Desde aquí estamos viendo lo que trabajaba, ¿verdad? Ay, es que a mí no me dan el chance. Hermano, yo sé que los que están bajo un patrón, pues no les van a dar permiso, ¿verdad? Y yo lo sé. Ahora, cuando no es el caso, ¿qué? ¿Quién es el que no da el permiso? ¿El esposo? Porque es lo más común. Si el esposo no te da permiso, no vienes, hermana. Muy bien, varón, te voy a decir una cosa: jamás le estorbes a tu esposa para servir a Dios, porque Dios quita los obstáculos para que sus hijos crezcan. ¿Quieres que a ti te quite el Señor? Amén. Y también al revés. Esposas, sería genial si tu esposo quiere servir en la iglesia, por favor no estés dando lata con la novela. Déjalo servir en la iglesia. Padres, si tus hijos quieren servir en la iglesia, déjalos. Si no quieres que el Señor también te quite del medio. Hijos, sirvan al Señor. Así como están buenos para pedir permiso para ir al cine, para ir a los cafés. Hermanos, pues haz los méritos para que te dejen venir a la reunión de jóvenes. ¿Qué crees que te va a hacer más de bendición? Ahora, si tienes un novio en converso, ay, es que luego se enoja, tráetelo. Y vas a cumplir con la voluntad de Dios y ahí te vas a dar cuenta si es para ti o no. Y si no, el Señor lo va a quitar de encima. Y te está haciendo un favor grandísimo al que tú te quieres aferrar como un necio, cuando el Señor tiene preparado algo mejor para ti.
Como por ahí un chiste, ¿verdad? Que una vez les envié. Estás llorando por ese incircunciso, por ese filisteo que ni se baña, cuando el Señor te tiene preparado a un David de hermoso parecer. Y tú sufriendo por aquel incircunciso que ni se baña, dice el chiste. Es un chiste, hermanos, ¿eh? No me quieran aquí. Ay, pastor, usted. No, es un chiste. El Señor tiene preparado para ustedes grandes cosas, pero tú sabrás. Y hay que llevar el tiempo para descubrirlo, ¿verdad? Ahora, terminando, hermanos, quiero decirles que la iglesia no es un negocio, no es un club social en donde se puede venir cuando se te dé tu regalada gana, ¿verdad? No, hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia, y quiero que le des el valor a la iglesia, porque lo que te voy a decir tal vez nunca lo has escuchado, y si ya lo escuchaste, revalóralo. La iglesia, esta iglesia, como la de nuestros hermanos en todas las ciudades, la iglesia, la vida verdadera, es la única institución divina que Dios ha dejado en la tierra. Todas las iglesias cristianas componen la iglesia universal. Bueno, la iglesia es la única institución divina que dejó Dios en la tierra. La única. La iglesia es una familia donde todos tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe y una misma misión. La iglesia, hermanos, esta iglesia también le costó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Cada clavo, cada latigazo, cada golpe, cada insulto, cada escupitajo, cada espina, hermano o hermana, Jesucristo la sufrió con gozo para que tú estés aquí el día de hoy. Dime, hermano, hermana, ¿qué valor le estás dando a tu iglesia? Después de 10 años, de 5 o de algunos meses, ¿qué valor le estás dando? Cristo dio su vida, hermanos, para que tú y yo tuviéramos una iglesia donde congregarnos, y tenemos que darle a la iglesia el valor que se merece. Nos dejó la iglesia para que nosotros experimentemos en ella el poder del Espíritu Santo, como en la iglesia primitiva. Y para hacerlo, hermanos, tenemos que convertirnos en la familia, en la iglesia que ellos eran, y practicar todo lo que ellos nos dejaron como ejemplo. ¿Qué nos dejaron? La iglesia primitiva vivía en comunión, comunidad, congregación, comunidad unos con otros. Aquí no hay independencias, aquí no hay grupitos, aquí no hay personas que solo con los de mi familia hablo y platico. No, hermanos, aquí es una familia. Y si tú eres de esas personas que solamente te sientas allá atrás y estás platicando con los que te caen bien, pues piénsale bien, hermano, porque tal vez ni a la iglesia perteneces. Y hablo a la iglesia de Cristo, no a esta, a la iglesia verdadera. No has entendido nada de lo que es ser iglesia. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Hermanos, la oración es fundamental. Cuando se convoca el grupo de oración, ¿cuál va a ser tu pretexto? Ay, pastor, pues es que esa hora. Vivir y practicar las ordenanzas de Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían el pan con sencillez y alegría de corazón. No estar en la iglesia, ¿a qué hora se va a acabar? Yo ya tengo hambre. Ay, el domingo. Ay, ¿cómo que en sábado? Si el domingo es el único día que descanso. Sacrificio, ¿no? ¿Qué era lo que sea la iglesia primitiva? ¿Creen que a ellos les interesaba el domingo para descansar? No, hermanos, era la más grande oportunidad que tenía, porque los otros sí descansaban y eran a los que le llevaban la salvación.
Y tú solamente estás contando las horas para irte a ver a dónde te vas. ¿Es pecado? No, hermano. Pero cuando hay cursos, cuando hay enseñanzas, cuando hay talleres, ¿dónde debes de estar? Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Cada quien decide, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía la iglesia primitiva y por eso no crecemos espiritualmente. Vivir y practicar las ordenanzas de Cristo, la iglesia primitiva se caracterizó por su generosidad. Hoy la generosidad, hermanos, parece un animal extinto. Porque todo el mundo anda buscando y dando lo que le sobra. ¿Y qué es el número 10? Responsabilidad humana. A la hora de ofrendar, hermanos, solo damos lo que nos sobra. No estamos dando ni el diezmo, ni mucho menos ofrenda. Y eso es algo que debemos de entender porque era lo que hacía la iglesia primitiva. Y por supuesto, hermanos, algunos tienen la capacidad de dar más allá de lo que dan, ¿verdad? ¿Y esto por qué afán lo digo? Para que esta iglesia tenga mucho dinero en las arcas. No, hermano. Los recursos son para expandir el reino de Dios. Amén. Para eso se utiliza tu dinero. Y por último, hermanos, crecer exponencialmente. Fíjense, hermanos, en el 47. Después de hacer todo, dice que el Señor es el que añadía a la iglesia. ¿Por qué el Señor no añade más miembros a esta iglesia? Porque no estamos haciendo lo primero, ¿eh? Y lo estoy hablando desde el más nuevo hasta el más viejo en esta iglesia. No estamos haciendo lo que se nos fue mandado a hacer. No tenemos comunión, ni siquiera tenemos el interés. Entonces dime, hermano, ¿cómo van a venir personas a este lugar si tú mismo no demuestras que en tu iglesia hay comunidad, que hay amor, que hay ayuda, se preocupan los unos por los otros, oran unos por otros, se sacrifica tiempo personal para darle al hermano que necesite en ese momento? Dime, hermano, ¿cómo te voy a dar un curso que dura 3 meses? Y es cada domingo 4 horas. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que estar aquí después del servicio 4 horas de tu domingo. ¿O qué esperabas? ¿Cómo pensabas que ibas a crecer? ¿Cómo esperabas conocer? Hermano, te pasas 4, 5 y hasta 6 horas en la escuela o tal vez más. Es que es para mi futuro, pastor. Exactamente. ¿Y aquí crees que es lo que se va a hacer? Solamente que tu escuela es para un futuro cercano. Lo que haces aquí en la escuela dominical para adultos, que así se le llama a los cursos, es para la eternidad. Eso es lo que se requiere, hermanos. Y eso es lo que se hacía en la iglesia primitiva. Y con todo gusto, hermanos, hago un lado mi domingo para todo aquel que quiera aprender. Amén. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Y esto, hermanos, tenemos que entender que es la única manera de crecer. Porque la iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios al expandir el evangelio, costara lo que costara. Cuando nuestras iglesias demuestran estas características de la iglesia primitiva, hermanos, el crecimiento es automático, porque el Señor es el que añade. No somos nosotros, es el Señor. Pero no es un trabajo del pastor, o de la esposa del pastor, o de las hijas del pastor. No, hermanos, es un trabajo de todos, porque el pastor no es la iglesia. Los miembros son los que hacen la iglesia. O sea, mis amados, ustedes. El pastor es la guía de esa iglesia, pero no es la iglesia. El pastor no es sin la iglesia y la iglesia no es sin el pastor, porque así lo estableció el Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, oremos al Señor que nos ayude a amar a nuestra iglesia,
y a servirle allí donde Él nos ha puesto, porque Él es el que añade a las iglesias locales como Él quiere. Oremos que nos ayude a abrazar y hacer nuestro mandato, porque es nuestro mandato, el mandato de Jesús de ir por toda la tierra y hacer discípulos. Oremos que seamos transformados cada día para ser más como Cristo. Y como miembros de su cuerpo, seamos la sal y la luz en un mundo insípido y oscuro. Que estos 10 años, hermanos y hermanas, hayan sido de su agrado. Y que si aún hay tiempo, se conviertan en otros 10 años más, en donde le podamos servir y adorar como solo nuestro Señor y Salvador lo merece. Porque para Jesús toda la honra, toda la gloria y todo el honor sean para Él. Hermanos, en estos 10 años y en los años que tú llevas, o incluso meses que tú llevas, Dios nos ayude a ser la iglesia que Él nos ha llamado a ser. Una iglesia que debe impactar a la sociedad y a la comunidad en que hemos nacido, nuestra ciudad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Oremos.